Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4! Press Start to begin. Todos tenemos un amigo o un conocido o ese compañerito de la clase al que le preguntabas cómo fue que aprendió inglés y respondía con yo aprendí inglés jugando videojuegos. Pero vamos a ver, ¿qué implica exactamente aprender un idioma con videojuegos? Normalmente cuando una persona te decía que aprendió inglés con su PlayStation, Xbox o Nintendo, es porque los videojuegos que él tenía solían estar disponibles en ese idioma y no había forma de cambiar la configuración de este, por lo que terminabas obligado a jugar sin ninguna otra opción. Muchos iniciaron en esa época del gaming con el PlayStation 1 jugando juegos como Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider y muchas otras franquicias que contenían muchos diálogos, información y consejos para avanzar en el juego, pero que en aquel entonces la mayoría de juegos venían en inglés por predeterminado y no había traducciones o doblaje para la comodidad de cada lengua. Ya en casos más extremos, si ibas al tianguis, seguramente hasta encontrabas la versión japonesa de tu juego favorito, y eras tú solo contra la habilidad de descifrar qué botón presionar para continuar. Con mucha suerte podías hallar juegos en español, pero estaban doblados al español de España, y con ello tenías ambas opciones para escoger el idioma del juego. Una de las preguntas que más me hace la gente es cómo aprendí inglés, y la respuesta siempre es jugando Pokémon. Aunque estuve en escuela bilingüe desde pequeño, considero que mi conocimiento de inglés fue gracias a los videojuegos y no tanto a la escuela. Creo que la escuela me ayudó más que nada en la pronunciación, pero el conocimiento para poder entender el inglés me lo dieron los juegos. Y esto es porque es muy fácil relacionar una palabra, como por ejemplo en Pokémon el ataque Ember, que cuando era pequeño no entendía qué significaba, pero sabía que era un ataque de fuego. Entonces automáticamente tu cerebro empieza a crear estas relaciones entre palabras y conceptos. Tengo amigos que actualmente tienen un mejor nivel de inglés que yo y no han tomado ni una sola clase de inglés en su vida. La diferencia es que ellos juegan más videojuegos que yo. Y no estoy diciendo que los videojuegos te enseñen inglés, sino a que, como ya mencioné en un punto anterior, tu entorno te hace a ti. Entonces si te rodeas de contenido en inglés, eventualmente lo vas a terminar aprendiendo. Así que si ves series con subtítulos en español, cámbialos a inglés. Si lees libros en español, empieza a leer libros en inglés. Empieza a consumir contenido en inglés. Cosas tan tontas y triviales como el idioma de tu celular, si lo cambias a inglés, como estás modificando tu entorno aunque tenga un idioma diferente, tu cerebro también se va a ir adaptando a ese idioma y cuando te des cuenta ya vas a entender el inglés sin haber tomado ni una sola clase. Lo que este youtuber menciona suelen ser los consejos que siempre recibimos cuando preguntamos cómo poder aprender inglés o cómo fue que la persona a la que le preguntamos lo aprendió, pero realmente nunca desarrollamos estas ideas y de aquí es que podemos partir con el video. Bienvenido a Idioma Lingüística. Acompáñame a conocer las maravillas del lenguaje. Siempre me ha gustado mucho comprender y explicar la diferencia entre adquisición y aprendizaje, pues considero que es algo esencial que debemos marcar a la hora de enseñar una lengua. De esta manera, el alumno puede percibir qué necesita hacer con más hincapié para desarrollar las habilidades que más necesita acorde a su contexto y necesidad de aprender una lengua, que comúnmente es el inglés. Y el inglés es un buen punto de partida. Normalmente se te muestra que dividen la lengua en 4 habilidades. En 2 de ellas, principalmente el proceso que se lleva a cabo es el de recibir información. Mientras que en las 2 restantes, el proceso se trata más sobre ti y el externar la información recibida y concebirla. Estos procesos se resumen entre el input y el output. Input: todo el lenguaje procesable y receptivo que una persona puede tener del lenguaje mediante los procesos del reading y listening. Esto refiere a los consejos típicos donde se te dice: escucha música en el idioma, ve películas y series, escucha podcasts o videos.
Básicamente, mediante el input, estás consiguiendo tener un ambiente en el que te permitas tener un constante acercamiento a la lengua que buscas adquirir. El proceso de entrada o input permite que desarrolles, ya sea de manera consciente o inconsciente, el sistema de la lengua meta. Por eso es que muchas veces tenemos el asunto de decir, puedo entender esto, pero ¿cómo puedo entenderlo si nunca lo he revisado en detalle? Este fenómeno ocurre gracias a la adquisición. La adquisición es otro proceso en el que no requieres de un enfoque consciente para lograr la capacidad de comunicación, ya que este proceso lo hemos usado todos al adquirir nuestra lengua materna. La mayoría de personas viendo este video son hablantes nativos del español. Puedo preguntarles, ¿cómo aprendieron a hablar en presente? ¿O en pretérito? ¿O en subjuntivo? ¿Recuerdan a sus padres sentarlos en una banca mientras les explicaban la conjugación de verbos en español? Por supuesto que nunca hubo tal cosa como esa, ya que todos, o al menos mayoría, adquirimos nuestra lengua materna. Realmente nunca la aprendimos. Nosotros como seres vivos tenemos la necesidad de adaptarnos a nuestro entorno y sobrevivir. Afortunadamente, a diferencia de otras especies, tenemos la capacidad innata de aprender idiomas. Para nosotros, la comunicación no es solo la capacidad de hacer que los demás entiendan nuestras intenciones y sentimientos mediante el uso de señales o sonidos en un método arbitrario, sino que es la capacidad de combinar varios sonidos para producir palabras y oraciones con un significado. Viéndolo desde esta perspectiva, la adquisición de una lengua resulta muy útil, pues nuestro fin o meta al final del día no es otra cosa más que ser capaz de expresarnos, darnos a entender y lograr una comunicación en una segunda lengua. Por otra parte, lo que comúnmente sucede es que el proceso de aprendizaje se realiza en las escuelas, en las aulas, el proceso en el que una persona guía está ahí para mostrarte las reglas gramaticales y estructuras, el funcionamiento de la lengua per se. El énfasis en el aprendizaje recae en las habilidades mayormente del reading y listening. Normalmente la lengua materna es la que se adquiere, mientras que el resto de lenguas las vamos aprendiendo mediante la metodología de enseñanza, ya sea ponernos a estudiar por cuenta propia o con ayuda de un profesor todas las reglas gramaticales. La desventaja de esto es evidente. El aprender una lengua nos permite desglosar con detalle el funcionamiento de cada pieza en el rompecabezas, pero es un enfoque más teórico fuera de la práctica, donde principalmente hay más input. Pero espera un segundo. Ahora veo la diferencia entre adquisición y aprendizaje, pero en ambos estoy recibiendo input, consciente y subconsciente. Es verdad. Entonces, ¿qué es el output y cómo puedo utilizarlo? Independiente de entonces de cuál sea el medio por el cual busques saber otra lengua, tarde o temprano entrarás en un sistema conocido como interlenguaje, en donde, después de tener un input de tu lengua meta, buscarás las herramientas disponibles a tu alcance para crear este puente que te impulse poco a poco a producir frases, palabras, ideas en esa lengua meta. Y eso mismo es lo que denominamos como output, la capacidad de comenzar a establecer la producción de la lengua y pese a las brechas que hayan para tener una producción fluida. El impulso de mejora mediante el puente del interlenguaje sentará las bases para llegar a esa meta. Por supuesto, estas son las dos habilidades que nos faltaban, el speaking y el writing. Son habilidades dentro del output. Por último, es importante que todos estos procesos estén interconectados el uno con el otro para llegar al mismo fin, que es la capacidad de expresión en la lengua meta. Con todo esto por fin sentado, es hora de que te pongas en marcha y desarrolles tus propios objetivos y herramientas que te permitan enfocarte en aquello que necesitas mejorar más dentro de tu desarrollo para saber una nueva lengua. He aquí algunos consejos a utilizar si vas a utilizar los videojuegos a tu favor. Mayormente cuando queremos jugar es porque realmente queremos jugar y no nos interesa más. Por eso muchas veces preferimos saltarnos todas las cinemáticas y diálogos y decir, no sé quién soy ni a dónde voy, pero tengo un arma y veo enemigos. La próxima vez, en vez de eso, date un tiempo de entender la historia del videojuego.
Y qué mejor reto que a la par de practicar un nuevo idioma. Muchas veces a partir de ahí podemos entender nuevas palabras y generar nuevo vocabulario. La repetición es muy importante. No temas a repetir en voz alta los diálogos o palabras que te llamen la atención. De esa manera, al escuchar los sonidos y tratar de replicarlos, mejoras tu pronunciación y poco a poco pierdes el miedo a hablar. Number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45, 1 with cheese, and a large soda. Juegos como Warzone o Fortnite hoy en día tienen un sinfín de jugadores de todos lados del mundo, y el juego en equipo es muy común ahí, por lo que mucha gente entra a partidas con equipos aleatorios y prenden su micrófono, por lo que es una excelente oportunidad para que lo hagas también, y poco a poco puedas ir comunicándote con otros. No tienes por qué dar ideas completas, puedes ir poco a poco dándote a entender. Si ves una palabra que desconoces, te toma 2 minutos tomar tu celular y buscar tanto la traducción como el significado. 2 minutos son suficientes para aprender nuevo vocabulario y por el contexto donde la encuentres, sabrás cómo y cuándo utilizarlo. Y ante todo, no olvides lo más importante, diviértete, disfruta el proceso de aprendizaje así como disfrutas la campaña de tu videojuego favorito. Hasta la próxima, amigos. Thank you.